Estimados estudiantes, a continuación vamos a abordar este objeto virtual de aprendizaje sobre regla de la cadena y derivación implícita del curso Cálculo Diferencial. Objetivos. Como objetivo general tenemos apropiar la regla de la cadena para encontrar la derivada de una función compuesta y su uso en la derivada de funciones definidas de manera implícita. Los objetivos específicos son 1. Apropiar la regla general de la potencia para encontrar la derivada de una función. Y 2. Entender la noción de una función definida de manera implícita con el propósito de determinar su derivada por medio de la derivación implícita. La regla de la cadena. Consideramos y una función f que depende de u y una función g que depende de x, con f derivable en u y u derivable en x. Entonces es posible derivar la función compuesta f de g de x con respecto a x por medio del producto derivada de y con respecto a x igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, o equivalentemente por la fórmula derivada de y con respecto a x igual a f' evaluado en g de x por g' de x. En muchos contextos se le llama a la función f la función externa y a g como la función interna, y se enuncia la regla de la cadena como la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada interna. Ejemplo 1. Deriva de la función f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x más 3. La idea de la solución es escribir f de x como una composición de funciones de la forma cuadrito a lo medio, donde cuadrito será la expresión x cuadrado menos 5x más 3. Entonces, tendríamos que la derivada de cuadrito, que es la derivada de ese polinomio, es 2x menos 5. Y de acuerdo a la regla de la cadena, tendríamos que la derivada de esa función compuesta es 1 medio cuadrito a la menos 1 medio, porque la derivada de la función externa, en este caso es un radical, entonces se aplica la regla de la potencia multiplicada por la derivada interna. Por lo tanto, al cambiar la derivada de cuadrito, que es 2x menos 5, tendríamos esta expresión. Y por último, cambiaríamos cuadrito por su valor, obteniendo la expresión que se ve a continuación. Si simplificamos un poco esta expresión, nos queda la derivada de esa función que es 2x menos 5 sobre 2 por raíz de x cuadrado menos 5x más 3. Regla general de la potencia. La regla general de la potencia es para derivar funciones elevadas a cualquier potencia, un número real. En términos generales, para cualquier número real n y cualquier función derivable h, tenemos que la derivada de la función h a la n es n h a la n menos 1 por la derivada de la función h, es decir, la regla de la cadena, derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Miremos cómo funciona esta regla por medio de un ejemplo. Este ejemplo, que es la función f de x igual a 1 sobre 11x más 7 a la 6, puede derivarse tranquilamente como una regla del cociente. Pero para términos de utilizar esta regla, vamos a escribir esta función como 11x más 7 a la menos 6. Y entonces aplicaremos la regla de la potencia, que nos dice que debemos tomar el exponente y bajarlo y restarle 1 a la función que nos queda en la parte interna. En nuestro caso, menos 6, 11x más 7, elevado a la menos 7 debido a que menos 6 menos 1 es menos 7, por la derivada de la función interna, que en este caso es 11x más 7, que nos daría como resultado menos 6, 11x más 7 a la menos 7 y la derivada de 11x más 7, que es 11. Simplificando esta expresión, obtendríamos menos 66 dividido entre 11x más 7, todo elevado a la 7. Derivación implícita. Muchos de los problemas de la vida práctica conducen a ecuaciones en las que la función y no está escrita explícitamente en términos de la variable independiente x, como por ejemplo las ecuaciones x cuadrado más y igual a x cubo más y cuadrado y y cuadrado más 3x por y menos 4x cuadrado igual a 9, donde podemos observar que si quisiéramos despejar y en términos de x, sería una tarea prácticamente imposible. En esos casos haremos lo siguiente. Cuando la y no está despejada, se dice que la ecuación define implícitamente y como una función
de x. Y se dice que la función y está definida de forma implícita. Para ver esto en un caso particular, observemos el siguiente ejemplo. Consideremos y igual a raíz de 25 menos x cuadrado. Entonces, si elevamos al cuadrado a ambos lados y pasamos el x al otro lado, obtenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25. ¿Qué está sucediendo? Estamos diciendo que la función y igual a raíz de 25 menos x cuadrada la podemos definir implícitamente por medio de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Para derivar funciones definidas de manera implícita, existe una técnica simple basada en la regla de la cadena. Esta técnica, conocida como derivación implícita, consiste en el siguiente procedimiento. Supongo que una ecuación define y implícitamente como una función derivable de x. Entonces, para determinar la derivada de y con respecto a x, procedemos de la siguiente manera. 1. Derive ambos lados de la ecuación con respecto a la variable independiente x. Recordando que en realidad y es una función que depende de x. Eso quiere decir que hay que utilizar la regla de la cadena cuando derivemos términos que contengan a y. 2. Despejar algebraicamente la derivada de y con respecto a x en la ecuación ya derivada. Vamos a usar los pasos que vimos anteriormente para determinar la derivada de y con respecto a x cuando tenemos que y cuadrado más 3x por y cuadrado es igual a 4x cuadrado más 9. En este caso, lo que tenemos es que y es una función que depende de x. Entonces, siguiendo los pasos que vimos, tenemos, primero debemos derivar con respecto a x a ambos lados de la ecuación término a término. En este caso, tendríamos lado izquierdo y cuadrado más 3x por y cuadrado y al lado derecho 4x cuadrado más 9. Tenemos una suma, entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas a ambos lados. Y luego procedemos a derivar cada uno de los términos. En este caso, recordando nuevamente, y depende de x, entonces en el momento que vamos a derivar y con respecto a x, debemos usar la regla de la cadena. Y aquí en este caso particular de 3x por y cuadrado hay que tener en cuenta que hay un producto, por lo tanto hay que aplicar la regla del producto porque tanto x como y dependen de x. En cuyo caso quedaría la derivada de y cuadrado, regla de la cadena, 2y por la derivada interna. En este caso, como no conocemos a y, queda expresado como dy de x. Más, aquí como ya mencionamos es un producto, entonces aplicamos regla del producto. La derivada del primero, es decir, la derivada de 3x, que es 3, por la derivada del segundo, que es y cuadrado. Más el primero, que es 3x, por la derivada del segundo. Pero como ya vimos anteriormente, la derivada de y cuadrado es 2y por la derivada interna, que es el de y de x. Y así como derivamos el lado izquierdo, procedemos a derivar el lado derecho. La derivada de 4x cuadrado es 8x y la derivada de una constante es 0. Con eso culminamos el paso 1, que es derivar ambos lados de la ecuación con respecto a la variable x, teniendo en cuenta la regla de la cadena. Y luego despejamos el dy de x. Para despejar el dy de x, lo que hacemos es agrupar todo lo que tenga dy de x a un lado y lo que no tenga al otro. Y factorizamos el dy de x y al factorizarlo, lo que nos queda factorizado lo pasamos a dividir. Y en este caso lo que obtenemos es que el dy de x es 6x menos 3y sobre 2y más 6x por y. Ejemplo 5. Determina la pendiente de la recta tangente al círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 25 en el punto 3, 4. Recordemos que la pendiente de la recta tangente es la derivada evaluada en el punto. Por lo tanto, en este caso, derivamos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 25 con respecto a x bajo el supuesto de que y es una función que depende de x, en cuyo caso se obtiene 2x más 2y por el dy de x igual a 0, que al despejarlo me queda dy de x igual a menos x sobre y. Y al evaluar en el punto 3, 4, obtenemos que la derivada de y con respecto a x igual a menos 3 cuartos,
que estaría representando la pendiente de la recta tangente. Conclusiones. Primero, dentro de las operaciones entre funciones, anexamos la regla que nos permite derivar la composición de funciones, la regla de la cadena. Segundo, al tener funciones definidas por una ecuación en la que y no está despejada, es posible determinar la derivada de y con respecto a x por medio de la derivación implícita. Para finalizar, proponemos los siguientes ejercicios de práctica. Una función donde hay que aplicar la regla de la cadena junto con una regla del producto, una ecuación para determinar el de y de x y un ejercicio aplicativo donde hay que hallar la pendiente de la recta tangente a una curva dada en un punto. Estas son las referencias bibliográficas que se usaron para la creación de este objeto virtual de aprendizaje, los cuales puede consultar en la biblioteca virtual. Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención.